Inicio, ok. Pues bien, déjeme compartir mi pantalla. Ya, y para el día de hoy teníamos este taller de los algoritmos de entrenamiento. O sea, para entregar. En el documento, basado en el documento de los conceptos de algunos conceptos fundamentales ¿cómo que se llama? Del aprendizaje automático, y con esto habíamos terminado incluso esta parte. Y en este unidad 2 es como un paso atrás, porque nosotros hemos realizado y hemos revisado cómo es que aprende una máquina aplicando obviamente el machine learning o el aprendizaje automático, pero los conceptos fundamentales no los habíamos revisado, pero no se habían revisado a propósito. Y habíamos visto cuáles eran los algoritmos, la retropropagación, descenso de gradiente, las partes de ese asunto y como una especie de resumen de flujo del entrenamiento o cómo es que va a entrenar, cómo es que se va a entrenar. Ahora, yo sé que faltan todavía de entregar algunos. Sin embargo, de esta parte, o sea, de los que estamos aquí conectados, ¿quiénes han entregado? Porque dice 4 de 8. Pero quisiera saber de los que están aquí, quién ha entregado y quién no ha entregado todavía. Yo no todavía máster, ya mismo termina de entregar. Ok, no hay problema. Ya. ¿Por qué? O sea, ¿por qué preguntó esto? Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, señorita Bautista. Ya, ¿por qué preguntó esto? Porque el día de hoy nosotros o yo tengo planificado hacer un cambio en la dinámica que estamos acostumbrados. Como son modelos de entrenamiento y usted está revisando los algoritmos de entrenamiento, quisiera que ustedes me conversen no lo que ha entendido, no lo que ha encontrado. Quiero que me converse sobre los algoritmos de entrenamiento. ¿Qué es lo que usted encontró, por ejemplo, en la retropropagación y descenso de gradiente? Como los conceptos están puestos muy expuestos en el documento adjunto y fue hecho a propósito para que usted tenga una base y luego pueda investigarlos. Y quisiera que es la dinámica de como tenemos solo una hora de clase hoy y mañana vemos una pequeña aplicación de los algoritmos, pero quiero escuchar de parte de ustedes que no me enseñen, sino que me conversen como que usted estuviera dando no una exposición, sino que usted estuviera conversando con alguien más de algo que la otra persona desconoce y a usted le parece interesante. Por ejemplo, les doy un ejemplo, usted está en una reunión y de pronto sale el tema de películas, se me ocurre, y usted gusta mucho de ver películas en el cine y tiene como un cierto ritual para eso. ¿A qué me refiero con ritual? Que usted ve cierto género tal día, tal hora, acompañado con grupo de amigos o no. Y justamente están hablando de una película que a usted le impactó, le gustó, y usted tiene mucho conocimiento porque se metió a investigar acerca del tema. El día de hoy sí quisiera que eso lo porten a los algoritmos de entrenamiento. Por ejemplo, ¿qué me puede comentar sobre la retropropagación? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama un descenso de gradiente de estos algoritmos de entrenamiento?
Los escucho. Si no lo ha realizado todavía, este es un buen momento para que usted pueda abrir un navegador y encuentre información sobre esto. Soy García. No, yo todavía no lo he hecho. Y justo estaba preguntando a la inteligencia artificial. Entonces me dice que, o sea, ¿por qué se llama retropropagación? Y me parece interesante lo que voy leyendo. Me dice que retro indica que es hacia atrás y Correcto. propagación que va a propagar, pero es un error. Va a propagar el error. Ya, ahonde un poquito más en ese tema. Dice que va a propagar un error, pero ¿por qué? ¿Por qué lo toma de esa forma? ¿Por qué se llama así? Ya, o sea, me está diciendo también cómo funciona. Y bueno, dice que funciona de la siguiente manera. Dice que hay una palabra en inglés, no sé decirla bien, pero uno dice forward pass. Forward, Entonces dice, forward como, pass. como usted lo está diciendo, dice que metes, o sea, uno mete datos en la red, uno como programador, pasan todas las capas de adelante hacia atrás. Hace una predicción y calcula el error con una función de pérdida. O sea que como que con los datos dados entendí que uno comienza a analizar desde el momento presente hacia atrás toda esa data. Y ahí calcula el error con una función de pérdida. Eso entendí. O sea, me está diciendo así. Sí, justamente ese es el principio de funcionamiento de la red de la retropropagación. El segundo dice que es un backward pass. ¿Ok? Dice que ese error no se queda al final. Ya. Ahora dice, usas la regla de la cadena del cálculo para propagarlo hacia atrás, capa por capa. Ahí sí no entendí esa parte. O sea, que el error dice no se queda al final, que usa una regla, o sea, hacer algún tipo de fórmula, imagino, de la cadena del cálculo para propagarlo hacia atrás, capa por capa. Ya. Aquí en esa parte ya les voy a explicar a qué se refiere eso, pero si quisiera que alguien más comparta algún comentario, no importa si lo está haciendo en este momento, pero sí me interesa que lo haga. Ya para concluir un poquito lo que está diciendo y de ahí para que algún compañero de lo que han hecho el trabajo ellos expliquen, quería concluirlo. Dice que cada neurona, eso, dice, se entera de cuánta culpa tiene el error final, como si el error gritara, ustedes hicieron este terrible error, y fuera recorriendo la red y atrás hacia adelante, diciéndole a cada peso, tú aportaste el 12% a este error. O sea, es que me lo está tratando de explicar como para que yo lo entienda. Por eso se ¿Ok? expresa. Dice, por eso retropropagación, el error viaja en sentido contrario al flujo normal de los datos. Me dijo así, sin esto, calcular los gradientes para millones de pesos sería imposible. Es lo que hizo viable entrenar redes profundas en los años 80. O sea que lo que yo entendí así, en pocas palabras, es que desde el tiempo presente hacia atrás cogieron una data, identificaron el error. Eso es lo que yo entendí. Y con ese error entrenaron. Sí, justamente ese es un concepto, vamos a decirlo, que se trata de agrupar información y tratar de explicarlo de esa forma. ¿Ok? Ahora, gracias, señorita García. ¿Alguien más quiere compartir sobre lo que hemos revisado, lo que se ha revisado en realidad de estos algoritmos? Porque estos son solo conceptos, ¿ok? Ya mismo les voy a explicar la parte de esto. Señorita Veloso. Bueno, yo estoy investigando recién porque le dije que no había hecho.
No, sí, no hay Y problema. me salió de parte de lo que la compañera dijo y también que la retropropagación es un algoritmo que calcula los gradientes. Ujú. En los gradientes se usa, dice, la información para modificar los pesos y reducir el error. Eh, Esta derivada es una función de pérdida respecto a cada peso y sesgo de la red. Ok, Dice que eso permite saber cuánto influye cada conexión en el resultado final. Y así como dijo la compañera que cómo funciona, según hay tres maneras, que es paso hacia adelante, donde los datos entran en la primera capa, se multiplican por los pesos, se suma el sesgo y pasa por una función de activación. ok, Y ahí se obtiene una predicción final. Y el cálculo del error, donde se compara la predicción con el valor real. Y como dijo la compañera, el paso hacia atrás, donde se aplica la regla de la cadena que ella dijo del cálculo diferencial, ujú, donde el error empieza desde la capa de salida y va retrocediendo hacia las capas anteriores. correcto. Eso es lo que me salió sobre la retropropagación. Ya, muy bien. Ahora, vamos a revisar lo siguiente. O sea, les voy a explicar una parte porque hay conceptos que han encontrado, pero que pertenecen a cálculo diferencial. Un segundo, jóvenes. Tú eres jefe. Ya, perdón, jóvenes, ya estoy nuevamente acá. Les voy a compartir una pestaña. La retropropagación es simplemente, como dice ahí el título, ¿quién tuvo la culpa? Se, se está buscando, aunque quién tuvo la culpa no tanto, sino que quiere buscar cuál fue el error o la parte donde se encontró el error. Ahora, fuera de lo que dice ahí, yo se los voy a dejar ahí en pantalla, pero hay un motor matemático, como dice ahí, que me permite realizar un cálculo como tal, que o la evaluación, porque para toda la evaluación de esto con datos yo necesito siempre una base matemática. La regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena en primer lugar? La regla de la cadena es un tema en cálculo diferencial que le permite a usted hacer un cálculo hacer una operación, mejor no un cálculo, una operación que se conoce como derivadas parciales. Ya, ahora, usted va a decir, bueno, y si no sé qué es lo primero, qué es lo segundo. Simplemente es una regla en donde se tiene que hacer este es el símbolo de derivada, solo que está escrito de otra forma, pero es una derivada de una variable con respecto a otra variable. No es tanto que usted necesite entender cómo se hace la regla de la cadena, sino que necesita entender que esta regla matemática es aplicada en este tipo de algoritmos de entrenamiento a través de la retropropagación. ¿Por qué? Su fundamento, su fundamento es, como dijeron sus compañeras, una neurona se calcula o se calcula con un valor de esto de aquí. Z es igual a W por X más B. Eso es una función, vamos a llamarla así. Pero yo necesito calcular o determinar matemáticamente, mejor dicho, no calcular. Necesito determinar matemáticamente dónde está una pérdida, la pérdida L como está ahí. Esa pérdida, la forma que encontraron para hacerlo fue aplicando esta herramienta del cálculo. ¿Por qué? Porque se indicó que
¿Cómo cambia? Esto de aquí, una derivada significa la tasa de cambio de algo. Por eso aquí siempre le va a decir cómo cambia el error si cambia la salida de la neurona. Es decir, acuérdense que todo esto, el flujo de datos es algo dinámico, pero los análisis que se están haciendo hasta ahora son análisis estáticos. Pero ¿cómo yo ejecuto un análisis estático en algo dinámico? Yo lo que necesito es ese análisis a aplicar algo que se conoce como instante. El instante, si hablamos de función del tiempo, quiere decir que yo estoy, por ejemplo, estamos nosotros en clases desde 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Pero quiero saber qué es lo que usted estaba haciendo en un instante de la clase. ¿Cuál es el instante? Yo escojo cuál es el instante. Y ese instante que yo quiero decir a las 4:32 de la tarde. Usted está dentro de todo ese flujo de tiempo, pero en ese instante se hace un análisis. Es decir, es como que usted le tome una foto y haga los análisis correspondientes en ese tiempo específico. Así es como se hace, al menos con los flujos de datos también funciona de esa forma. Por eso es que le habla aquí, cómo cambia el error si cambia la salida de una neurona. Cómo cambia la salida si cambia su entrada en matemática. Y otra pregunta, ¿cómo cambia esa entrada si muevo el peso? ¿Ok? Ya, una vez más, me interesa que usted sepa cómo funciona esto, pero no me interesa cómo se aplica esta herramienta matemática porque no estamos para eso. ¿Ok? Y se dice que al multiplicar las tasas de cambio, la red obtiene el gradiente. ¿Pero qué es un gradiente? Es un vector que indica la dirección y la fuerza del error para ese peso en particular. Y usted no se va a acordar, bueno, ¿y qué es un vector? Es un instrumento matemático que me sirve para medir dirección, una unidad y en este caso la fuerza del error. Va a ser un poco más grande, más pequeño y demás. Pero antes de entrar a esa parte. Claro, que habría que anclar tiempo, personas. Aquí está. Que en los algoritmos de entrenamiento, al menos el tema del gradiente, se utiliza en Deep Learning y Machine Learning. Ya sabemos que Deep Learning es algo un poco más específico que lo de Machine Learning que está casi al principio. Y dice que el gradiente es una brújula matemática, o es la brújula matemática que indica que la máquina cómo y cuánto modificar sus parámetros, pesos y sesgos. ¿Qué significa pesos y sesgos? ¿Qué parámetro tiene más importancia y qué perspectiva le voy a dar a ese parámetro? Pesos y sesgos. Para cometer la menor cantidad de errores posibles al hacer predicciones. Acordémonos de algo. Cuando estamos hablando de aprendizaje automático, y nuevamente en estos conceptos, nosotros estamos hablando de que la inteligencia artificial va a realizar predicciones, no adivinaciones, sino predicciones. Y las predicciones se hacen en base a los datos que uno le está proporcionando. Y el tema del gradiente dice que es un vector de derivadas parciales que apunta en la dirección de mayor aumento de una función, en este caso la función de costo o error. Los algoritmos calculan el gradiente negativo para saber en qué dirección deben moverse para minimizar el error. En pocas palabras, el descenso de gradiente que usted vio en la investigación significa que al momento que se realizan los cálculos necesarios, el gradiente, el vector, va a tener un tamaño mayor o un tamaño menor. Y dependiendo de a dónde lo esté apuntando, yo tengo que decirle a la máquina, o la máquina va a tomar la decisión de dónde ir para minimizar el error. El error no lo va a eliminar, pero sí lo va a minimizar. Por eso es importante que estos algoritmos estén
estén aprendiendo constantemente y vayan a estar siempre entrenándose. ¿Cómo se llama cuando un algoritmo lo tengo entrenando constantemente? ¿Cómo es su aprendizaje? Acuérdense que tenemos tipos de aprendizaje. ¿Cómo se llama cuando el aprendizaje es con ejecuciones sucesivas? ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Esto va en el examen, por si acaso. Dice que se llama aprendizaje incremental o también aprendizaje online. ¿Será cierto, profe? Bueno, lo vimos en una diapositiva en realidad. Sí, en las primeras clases, sí. Ujú. Sí. Acuérdense que teníamos 3. Cuando lo superviso, cuando no lo superviso y cómo estamos aprendiendo nosotros desde la escuela, desde el jardín. Cuando se mandan tareas, se mandan investigaciones, se envían actividades complementarias. ¿Cómo se llama ese aprendizaje? Hicimos una analogía incluso de eso. Aprendizaje por refuerzo. Acuérdense, aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. Así es como aprende o esta parte del machine learning, cómo puedo ir cambiando cada uno de ellos para ver para ver el gradiente, dónde va a descender, pues lo tengo que hacer, o al menos una de las formas de cómo aplicarlo es a través de el aprendizaje por refuerzo. ¿Por qué? Porque lo voy alimentando, lo voy entrenando al algoritmo, como se dice, para que vaya recopilando información, vaya realizando sus cálculos y el gradiente vaya a descender cada vez más hasta un error mínimo que sea imperceptible, pero no quiere decir que no deje de haber algún tipo de error. La función de costo, bueno, eso ya son otras cosas. Las tasas de aprendizaje, bla, bla, bla. Lo que me interesaba era esta parte de los algoritmos de entrenamiento. ¿Cuál es la utilidad y el uso del gradiente? Otra cosa, les sugiero que lean el tema de gradiente, pero en su definición matemática y la aplicación. Ya sabemos que una aplicación es aquí, pero lean un poco esa parte para que puedan empatar los conceptos que están vistos aquí con lo que les está comentando la investigación. Ahora, el descenso del gradiente dice que es el mapa para salir de la montaña. ¿Pero de qué montaña me habla? Me habla para salir de salir del error. Es decir, cuando yo ya he realizado los cálculos correspondientes, se están todos los gradientes, ahí es hora de actuar para minimizar la función de pérdida, es decir, minimizar los errores. Ya, y bueno, habla todo eso, pero la fórmula de actualización por cada peso es W nuevo igual a W actual menos alfa por la derivada parcial de L con respecto a W. Ok, una vez más, esa es la fórmula que se utiliza, pero no es necesario que usted se la aprenda, solo que la conozca. Los dos grandes desafíos de este descenso de gradiente: el dilema de la tasa de aprendizaje y los mínimos locales. ¿Por qué? Porque la tasa de aprendizaje, si es muy alta, dice que la IA dará pasos muy grandes y puede que se vaya a saltar, el error o el valle de error mínimo y termine, dice,
haciendo que subiendo a otra montaña, haciendo que el modelo se vuelva inestable. Y ahí es lo que se conoce como una divergencia. Si es muy baja, darás pasos de hormiga y el entrenamiento tardará días o semanas y consumirá demasiada energía y dinero. Los mínimos locales, pues, prácticamente el fondo de todo este análisis. El mínimo global está mucho más abajo, pero el algoritmo se quedó atrapado ahí, dice. En resumen, nosotros vamos a tener estos conceptos cada vez que se entrena un modelo de IA. La IA adivina, un forward, se mide el error, la retropropagación viaja hacia atrás calculando los gradientes, las derivadas, y el último, el descenso de gradiente, usa estos gradientes para restar un fragmento del error a los pesos, moviendo al modelo un paso más cerca de la perfección. Lo mueve un paso más, no quiere decir que no vaya a tener ningún tipo de error. ¿Ok? Pues bien, esta parte de aquí, pues es bastante compleja, un poco complicado. ¿Por qué? Porque ya nos estamos adentrando en el uso y qué tipos de herramientas matemáticas se está usando. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda de esta parte? ¿No? Ok, entonces, déjeme abrir acá y vamos a la asistencia. Listo, señorita Veloz, gracias. A ver, somos acá. Bien, jóvenes, atención a la asistencia, por favor. Bautista, Presente. Campo Verde, Castillo, Presente. Córdoba, Profe, Córdoba se conectó unos instantes al inicio y me estaba indicando por interno que no le es posible continuar, o sea, estar en la clase, si usted lo podía ayudar por esta vez, porque él siempre asiste. Sí, es que yo sí lo vi conectado por aquí, pero bueno, se desconectó como usted le ha comentado. Ya, Franco, Franco, Franco siempre está en clase, sino que hoy no sé por qué no se ha conectado. claro. Un inconveniente, Este, licenciado, tuvo cita médica, por eso no se pudo conectar a clase. ok, gracias. Listo. Señorita García, usted está aquí. Guagua, Guagua, él trabaja como licenciado en enfermería y hay momentos en que se puede conectar y momentos que del trabajo de él no le permite. sí, pero como ¿Se ha hablado con usted eso, él, o no? no, me Ah, habló ya. incluso, me habló su compañero Vergara, pero él no se ha comunicado conmigo. Oh, ok. Ya, Pionce, Sancán, Sancán sí, Presente. sí está aquí, sí. Sánchez, Presente, licenciado. señorita Veloz también está aquí. Y el señor Vergara, bueno, él ya me explicó el caso de él. Bien. Señorita Veloz, Se me conectó. ok, no hay problema. Si no, usted sí tiene asistencia. Gracias. Disculpe. No se preocupe. Bien, jóvenes, antes de cerrar la clase, esto simplemente es un pequeño preámbulo de lo que vamos a ver el día de mañana. No vamos a hacer cálculos matemáticos ni nada por el estilo.
pero sí es bueno que usted sepa de cómo están hechos los algoritmos y cómo se están ejecutando dichos algoritmos. ¿Ok? El día de mañana lo que vamos a realizar es unas pequeñas prácticas con un algoritmo en específico para ir entrenando una pequeña neurona o al menos una aplicación de esos algoritmos, tanto como la tecnología gratuita nos deje. ¿Ok? Bien, jóvenes, en todo caso, pues nosotros nos vamos a quedar hasta esta parte y vamos a continuar el día de mañana. Sí les recomiendo que le insten a sus compañeros que se conecten la mayoría el día de mañana porque no solo porque son 2 horas de clase, sino porque estamos próximos a los exámenes y también se van a dar ciertas instrucciones sobre no solo el examen, sino también ciertas instrucciones de cómo vamos a llevar la nota de gestión práctica. Pues bien, sin más que decir, pues, señores y Profe, señoritas, dígame, señorita García. disculpe que le interrumpa. Nota de gestión práctica. ¿A qué se refiere, profe? Acuérdense que nosotros tenemos 3 notas: gestión teórica, gestión práctica y examen. La gestión teórica es las actividades que hacemos en clase, las actividades asíncronas que se envían. La gestión práctica es parte de lo que se conoce como un proyecto o algo que sea, de codificación o aplicación de la parte teórica. Y el examen, pues bueno, obviamente el examen que se rinde. Sí, no quiero decir que con la parte práctica vamos a nosotros a realizarlo un, una, algo que me permita predecir algo en algo macro. Pero con lo que hemos nosotros estado viendo con los algoritmos de entrenamiento, no solo de entrenamiento, sino con los primeros códigos que yo les he facilitado, usted los puede modificar ciertas cosas para poder ir realizando una predicción de unos datos para presentarlos, a manera de un gráfico, en una presentación. ¿Ok? Listo, jóvenes. Entonces, mañana vamos a hablar acerca de eso, así que sí, avisen a sus compañeros que no estuvieron aquí, que se traten de conectar, porque se va a explicar esa parte. Sin más que decir, jóvenes, pues tengan una buena tarde. Gracias por su atención y su asistencia. Gracias, profe, por el aporte. Que tenga usted también una excelente tarde. Igualmente, gracias con todos.